La Fórmula 1 se va de vacaciones tras descargar toda su adrenalina en el ratonero circuito del Hungaroring. Veníamos de una carrera deprimente y con los ánimos por los suelos, pero después de una de las clasificaciones más sorprendentes de toda la temporada, hoy hemos podido disfrutar también con una de las carreras más movidas del año. Y así da gusto. Vamos a repasar las actuaciones de los equipos y pilotos en este Gran Premio de Hungría. El único abandono lo protagonizó Ollie Bearman. El piloto británico salía undécimo, se puso décimo en la salida y escaló a la 9ª posición mientras alargaba su primer stint, ya que era uno de los pilotos que intentaba a duras penas ir a una parada. Pero a unas 20 vueltas del final y tras rodar muy lento, se vio obligado a entrar en boxes. Ollie empezó a notar algo raro en el coche y el equipo le confirmó que tenía daños en la parte trasera, así que decidieron retirarse. En las últimas posiciones encontramos a los dos Alpine. Último Pierre Gasly y penúltimo Franco Colapinto. Ambos Alpine sufrieron mucho en la salida, ya que Gasly cayó 3 puestos y Colapinto, que venía de superar a su compañero en clasificación, perdió otras 4. A partir de ahí, el equipo probó estrategias distintas con los dos. Gasly fue a una parada y Colapinto a 2. Con esa estrategia, el piloto francés pudo remontar bastantes posiciones, pero terminó perdiéndolas al final tras varios incidentes que además le conllevaron una sanción de 10 segundos por causar una colisión con Carlos Sainz. Y la estrategia de Colapinto podría haber sido medianamente interesante si Alpine hubiese hecho algo bien en boxes. Las 2 paradas del argentino fueron de 7 segundos cada una, así que ya solo con eso perdió 10 segundos en total. Y claro, entre eso y que algunos de sus rivales iban a una sola parada, terminó siendo imposible recuperar todo ese tiempo perdido. Imposible abrirse paso también en el caso de Yuki Tsunoda, que termina en 17ª posición. Red Bull ha sufrido de lo lindo durante todo el fin de semana. Tsunoda, tras ser ayer eliminado en la Q1, decidió salir hoy desde el pit lane cambiando algunos componentes del coche. Pero su estrategia de 2 paradas no le ha llevado a ninguna parte. Salía desde el fondo del trenecito que estaba armando Fernando Alonso, sufrió mucho para adelantar y solo pudo batir a unos Alpine que recibieron por todas partes. 16ª posición para Esteban Ocon, otro que no pudo mover ficha y se vio obligado a experimentar. Ocon se puso 15º en la salida y optó por una parada bastante temprana en la vuelta 14. El problema es que los que paraban en esa vuelta iban a 2 paradas, y él optó por lo contrario, buscar un undercut y aguantar hasta el final con ese set de gomas. Eso le llevó hasta la 13ª posición, pero claro, tras 55 vueltas de neumático duro, esas gomas se hicieron trizas, y en las últimas 7 vueltas de la carrera perdió 3 posiciones. Una de ellas fue con Alex Albon, que salía desde la penúltima posición, ganó 3 puestos en la salida, y ahí se quedó hasta que, como decía, adelantó a Ocon en los últimos giros del Gran Premio. El ritmo de Williams era un drama para este fin de semana, pero la clasificación de ayer de Albon fue sorprendentemente floja. Y claro, salir tan atrás en un circuito como este es una condena asegurada. Pero bueno, de todos modos, el otro Williams tampoco pudo llegar más lejos. Carlos Sainz terminó justo por delante en 14ª posición. Salía 13º, pudiendo rodar bastante mejor en clasificación, y en las primeras 15 vueltas se vio bloqueado en ese trenecito de DRS que formaba su compatriota. Tras esas 15 vueltas, decidió parar en boxes y meter neumático duro. Pero al salir de boxes cayó por detrás de Nico Hülkenberg, que fue el primero de todos en parar. Pese a tener más ritmo en todo el segundo stint, Sainz no pudo adelantarle de ninguna manera, y solo lo logró cuando hizo su segunda parada. El problema fue que tras hacerlo, luchó con Pierre Gasly y este le chocó y le echó de la pista. El español luego pudo remontar hasta la 14ª posición, pero quedó por detrás de ese piloto pesadilla en el día de hoy. Nico Hülkenberg, tras ganar 5 posiciones, terminó en la 13ª plaza. Fue una carrera interesante la suya, porque salía desde la 18ª posición tras una mala clasificación, y Sauber, al ver el percal con el trenecito de Fernando y de Bearman, decidió parar en boxes tras solo 5 vueltas. De esta manera, Hülkenberg pudo rodar en aire limpio durante la primera mitad de su Gran Premio, cazó rápido al pelotón, rezagado por Alonso, y le metió un undercut a media parrilla cuando estos fueron metiéndose en boxes. Al parar en la vuelta 42, volvió a caer a la 19ª posición, pero con 28 vueltas por delante, y pudiendo atacar con los medios, Hülkenberg ganó otras 6 posiciones en pista para terminar 13º. Pero eso sabe a poco, porque viendo lo que ha conseguido su compañero este fin de semana, pues qué menos que puntuar. 12ª posición para Lewis Hamilton en otro fin de semana muy sufrido para el piloto británico. Ayer volvió a quedar eliminado en la Q2 y quedó totalmente abatido, diciéndole a la prensa que si no servía de nada, que Ferrari tenía que fichar a otro piloto. Y hoy la verdad es que no ha podido solventar ese resultado como sí ha logrado en otros grandes premios. En la salida de la 12ª cayó a la 14ª posición al ser uno de los
pocos que salía con un neumático duro más frío. Y tras probar la estrategia de una sola parada, terminó recuperando esa 12ª posición, pero poco más. El parón veraniego, la verdad, es que le va a venir de perlas. A las puertas de los puntos se quedó Isack Hadjar, que rozó la 10ª posición hasta la última vuelta. Ha debido de ser bastante frustrante, porque en todo momento parecía que tenía más ritmo que los pilotos de delante y simplemente no podía adelantar. Hadjar lo perdió todo, prácticamente en la salida, porque saliendo 10º, perdió una posición con Ollie Bearman. Y Bearman le mantuvo detrás hasta la vuelta 30, rodando mucho más lento que los demás. El trenecito lo empezó Alonso, pero lo culminó Bearman con los problemas que estaba teniendo con su coche. Y claro, cuando Bearman paró, Hadjar ya había perdido 12 segundos con los de delante. Al parar en boxes, se comió además el undercut de Andrea Kimi Antonelli, que viendo cómo estaba el patio, decidió parar 12 vueltas antes. Y pese a que Hadjar terminó atrapándole a 7 vueltas del final, no pudo adelantarle y no pudo llevarse ese ansiado punto. Puntito que por tanto se lleva el piloto italiano, 10ª posición después de ganar 5 posiciones en esta carrera. Antonelli, tras otra pésima clasificación, terminó ayer 15º. Hoy ganó 2 posiciones en la salida y viendo el panorama con el trenecito de Ollie Bearman, paró en boxes en la vuelta 22 para intentar aguantar hasta el final con 48 vueltas de duros. El reto era complicado y por supuesto que Antonelli palmó mucho tiempo por el camino, pero en un circuito como este lo más importante era la posición en pista, no tanto el ritmo. Mercedes ganó esa posición estratégicamente y por tanto Antonelli pudo rascar un puntito en el Hungaroring. 9ª posición para Max Verstappen, que anda que no ha sufrido durante todo el fin de semana con este Red Bull. El piloto neerlandés clasificó 8º a duras penas y hoy ni siquiera ha podido mantener esa posición. En la salida perdió una plaza, aunque enseguida ganó otras 2 al mostrar un buen ritmo con el neumático medio. Al ver el trenecito de DRS de Fernando, Red Bull decidió meterle en boxes pronto, en la vuelta 17, pero Verstappen, claro, se encontró con muchísimo tráfico, perdió tiempo y dañó las gomas. Logró el deseado efecto del undercut, pero no salió tan bien como esperaban. Aún así, allá por la vuelta 41, Verstappen escaló hasta la 5ª posición, y ahí el equipo se planteó el mantenerse en pista, no volver a parar y aguantar ahí 53 vueltas en total con los duros, a ver si rascaban un gran resultado. Pero al ver el cambio de ritmo de Fernando, Red Bull decidió hacer una segunda parada bastante tardía y cayó al 9º puesto. Forcejeó todo el rato con su antiguo compañero Liam Lawson y, salta la sorpresa, no le pudo adelantar. Carrera más que sólida por parte de Liam Lawson. El piloto neozelandés logró clasificar por delante de Hadjar y hoy, gracias a una buena salida, logró esquivar la bala de Ollie Bearman, que ralentizó la parrilla el triple que Alonso. Lawson, por tanto, solo tuvo que hacer lo mismo que los pilotos de delante. Aguantó el neumático medio 40 vueltas, paró al mismo tiempo que ellos y mantuvo una gran 8ª posición para el equipo Racing Bulls. En 7ª posición encontramos a Lance Stroll. En uno de sus mejores fines de semana hasta la fecha, el canadiense logró clasificar en 6º lugar y hoy la única posición perdida tuvo lugar en la salida. El Sauber de Gabriel Bortoleto le arrebató el puesto y pese a un intento de undercut por parte de Aston Martin, Stroll no pudo con el debutante. Aún así, posición casi impensable la semana pasada, así que una alegría para el equipo inglés antes del parón veraniego. Igual de alegre o más se va de vacaciones Gabriel Bortoleto, otro fin de semana de puro destello por parte del debutante. Mientras Hülkenberg era penúltimo, Bortoleto sorprendió al meter su Sauber 7º en la clasificación del día de ayer, y como decía antes, se puso 6º en la salida adelantando a Lance Stroll. A partir de ahí ya no pudo mover ficha ante un Fernando Alonso que controló las distancias a la perfección, pero a Bortoleto no se le puede pedir mucho más, no cometió errores y rascó su 3ª posición de puntos en esta temporada. Sauber cada vez está mejor y Bortoleto también. En 5ª posición encontramos a Fernando Alonso con una carrera de gestión perfecta que desesperó a gran parte de la parrilla. Tras una sorprendente mejora en ritmo del equipo Aston Martin y pese a arrastrar una lesión muscular desde Spa-Francorchamps que le impidió competir en los libres 1, Fernando consiguió ayer una gran 5ª posición en clasificación. En la salida logró adelantar a Lando Norris y se puso 4º, pero claro, el McLaren le volvió a adelantar nada más activarse el DRS y a partir de ahí vino el show. La gran mayoría esperaba ir a 2 paradas, pero Fernando solo tenía neumáticos para ir a una, así que desde la vuelta 4 Alonso se puso a gestionar. En los primeros sectores Alonso perdía 1 segundo con los pilotos de delante y ralentizaba al resto de la parrilla, pero para evitar adelantamientos o alguna sorpresa anotaba el récord en el tercer sector y salía siempre con mucha velocidad hacia la recta principal. Hizo lo que quiso durante 40 vueltas. Cuando quiso ahorrar, ahorró, y cuando quiso apretar, se alejó de todos sus perseguidores. Cuando paró en boxes se comió el undercut de un Max Verstappen que pretendía llegar hasta el final, pero cuando esos planes se desecharon, Fernando recuperó una 5ª posición que sabe a gloria tras la debacle de Bélgica. Gran gestión y gran resultado. 4ª posición para Charles Leclerc. Ayer el monegasco dio la campanada y anotó la pole contra todo pronóstico, gracias
a una vuelta impoluta por su parte y a un estado de la pista que pilló por sorpresa a toda la parrilla. El piloto de Ferrari logró mantenerse al frente en la salida y durante los primeros 19 giros ahí estaba. Quizá los demás iban cautos, pero Leclerc seguía al frente y con opciones a todo. Pero todo se empezó a torcer tras esa vuelta 19. Piastri paró en boxes y le lanzó la undercut, y Leclerc no tuvo otra que protegerse en la vuelta siguiente, lo cual consiguió. En la vuelta 40, y tras un amago de McLaren, Ferrari se anticipó a una posible segunda parada y volvió a meter a Leclerc en boxes. Y en ese momento Leclerc ya tenía la carrera perdida, porque Piastri podía mantenerse en pista o parar más tarde y salir por detrás, pero el monegasco ya estaba detrás de uno de los McLaren de Lando Norris, que iba a una estrategia de una parada. Pero bueno, eso ya es lo de menos, porque desde ahí perdió posición con Norris, perdió con Piastri cuando hizo su segunda parada y también con George Russell, con el cual casi choca debido a una conducción bastante errática que además le costó 5 segundos de sanción. Leclerc terminó cuarto y a 20 segundos y medio del podio. Y Ferrari habla de problemas con el chasis, pero en Mercedes apuntan a que tuvieron que cambiar las presiones de los neumáticos para evitar una descalificación por el fondo. Veremos qué se dice de todo esto. Pero sí que es cierto que las radios de Leclerc en mitad de la carrera sospechosas son. Tercera posición para George Russell, que recupera su estatus de Mr. Consistencia. Tras anotar una buena cuarta posición, el británico se puso tercero en la salida y mantuvo detrás a Lando Norris durante todo el primer stint. A partir de ahí sí que no pudo con ninguno de los dos McLaren y solo pudo adelantar al Ferrari de Charles Leclerc cuando este empezó a caer en picado en su último stint. Mercedes sigue sin ritmo para plantar cara a los líderes, pero siempre está ahí para rascar el mejor resultado posible. Y por delante encontramos a quien si no, los dos McLaren, segunda posición para Oscar Piastri, victoria para Lando Norris. Piastri salía segundo y Norris tercero, tras una sorprendente clasificación. Y hoy en la salida Piastri se quedó en esa segunda plaza, mientras Norris caía a la quinta. Tras adelantar a Alonso, Norris se quedó detrás de Russell durante todo el primer stint. Y ahí McLaren tomó una decisión. Con el piloto de delante, con Oscar Piastri, harían la estrategia prevista. 2 paradas, lo más seguro, y más viendo que detrás Alonso estaba ralentizando toda la parrilla, así que evitaban caos con el tráfico. Y con Norris, que iba cuarto, arriesgaron más. Si por delante van a 2 paradas, él a 1. Había mucha incógnita con esto, porque mucha gente no le tenía fe al neumático duro, pero la estrategia funcionó. Norris no degradó demasiado sus neumáticos y escaló a la primera posición. Y Piastri, que terminó quitándose de encima a Leclerc en su segunda parada, siguió en segunda posición. En las últimas vueltas arrancó una intensa persecución entre los dos pilotos de McLaren. Norris tenía la ventaja de posición en pista y Piastri ventaja de neumáticos. El australiano arriesgó y logró cazar al británico a 5 vueltas del final, pero en cada uno de esos giros Norris no cometió ni un error. Piastri se lanzó desde muy lejos en varias ocasiones y a punto estuvo de chocar en uno de esos intentos, pero Norris logró resistir con sus neumáticos más gastados y cruzó primero la línea de meta. Chim pum tracatra, se acabó la carrera. Victoria de infarto de un Lando Norris que entra en pleno parón veraniego a 9 puntos del liderato del mundial. Tras un subidón de rendimiento notable en las últimas carreras, este título puede ser de cualquiera. Carrera súper entretenida para ser en un circuito ratonero como el Hungaroring. 3 líderes distintos de carrera, batallas por el podio, por la victoria, diversidad de estrategias y mucha movida dentro y fuera de la pista, viniendo además de una de las Q3 más sorprendentes de la temporada. Yo creo que poco más se puede pedir. Mis pilotos del día son Lando Norris, Fernando Alonso y Gabriel Bortoleto, con mención de honor para Oscar Piastri y George Russell, y la colleja de oro va para Pierre Gasly. Y la nota va a ser de un 9. Tras la profunda decepción que me llevé la semana pasada en Bélgica, da gusto despedirse de la Fórmula 1 antes de las vacaciones con buen sabor de boca, con una carrera tan movida e interesante como la del día de hoy. Próxima cita a finales de mes con el Gran Premio de los Países Bajos, así que disfruten de las vacaciones. Y esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.